Esta vez voy a explicaros cómo he reorganizado todo el cableado detrás del televisor para poder disponer de tomas de 12 voltios, ya que el televisor tiene la entrada de 12 voltios, la toma de antena y además tiene la conexión del USB, que en caso de querer conectar distintos dispositivos nos va a complicar las tareas. Y precisamente la toma de 12 voltios de la autocaravana está en el fondo de todo, aquí lo podéis ver, y no es fácil para poder conectar o desconectar dispositivos. Por lo tanto, la idea es poner una base de tomas de 12 voltios en esta parte de atrás del televisor. Buscando por caso tengo esta toma de 12 voltios y el USB que va al mechero con el macho que es rígido, aunque está articulado, y que podría utilizar haciendo unas variaciones. La otra opción es el mismo tipo de base con tomas de 12 voltios y de USB, pero que esta vez tiene un cable que llega hasta el macho para hacer la conexión, y la idea es buscar la longitud adecuada. Otras opciones que podemos tener son, aquí veis distintos formatos, distintas longitudes y acabados. O otra opción es machos sueltos, con cable o sin cable, para poder poner una base a nuestra medida. Pues voy a aprovechar el vídeo para desmontar la carcasa articulada y enseñaros qué partes tiene y cómo aprovecharla para poderla hacer un cable de extensión y utilizarla en mi instalación. Quitando los 4 tornillos podremos desmontar las carcasas del cuerpo y podremos ver que tiene las 3 tomas de 12 voltios interiores para el positivo y el negativo, la electrónica de la toma de USB y cómo están conectadas. Aquí se ven mejor los detalles de las 3 tomas, ¿vale? Y cómo están conectadas a la entrada al macho a través de este cable, el positivo y el negativo, que lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre este punto. ¿Qué hago? Primero de todo voy a aislar el macho de la carcasa, del cuerpo. Le quito el tornillo que sujeta la unidad y ya la puedo quitar. Quito el tornillo que separará en 2 partes el cuerpo del macho y también desenrosco la parte frontal del positivo, donde está también el portafusibles. Ahora ya se podrán separar las 2 partes del tubo y veremos que solo hay 2 cables, el del positivo y el negativo, que entran dentro de la base de la carcasa. Aquí con más detalle vemos este es el positivo, la base del portafusibles, y el negativo, esta especie de V, para hacer el contacto de negativo. Pues corto los 2 cables y de esta manera, primero el positivo y luego el negativo, de manera que ya me quedará completamente suelta todas las piezas de lo que sería el macho, que voy a aprovechar. Y de esta manera ya puedo separar todos los elementos. Ordeno un poco para que quede más organizado y podemos ver a la izquierda la parte del macho con el positivo y el negativo, y a la derecha el positivo y el negativo que entran en la base de las tomas. Vuelvo al televisor porque para trabajar bien lo que voy a hacer es desmontarlo del soporte extraíble, y hay que vigilar porque tiene 2 tuercas en mi caso que aguantan unas arandelas que sujetan la arandela de plástico, que permite que no se caiga al quitar la tuerca de las arandelas metálicas. Aquí se ve que es un asiento, de hecho, el soporte donde va fijada la arandela de plástico. Entonces hay que ir con cuidado porque al quitar la arandela de plástico ya queda libre, y veis aquí ya está soltado el soporte de la parte del televisor. De esta manera no hay que quitar todo el soporte de la articulación, de la extracción. Ahora, quitando estos 4 tornillos que fijan esta base al televisor, podré trabajar sobre esta pieza. Mi idea es poner aquí la base de las tomas 12 voltios, aprovechando los agujeros, y que al quitar la pletina veremos que hay un poco de espacio por detrás para que las cabezas de los tornillos no molesten. Aquí están los alzadores. Aquí tengo la base una vez montada ya y con el cable, el positivo y negativo. Este es el positivo, que viene aquí, esta toma soldada, y el negativo, que lo he pasado por dentro y que va aquí a los círculos, que están todos unidos entre ellos, que está soldado en uno de ellos. Ahora ya tengo mi base preparada. Le monto las carcasas. Todo esto piezas de plástico a buena presión, como se puede ver. Ahora pondré la posterior también, y ya queda así todo cerrado y saco el cable por el agujero de la articulación. Solo me queda apretar los 4 tornillos y ya queda todo sujeto para que no se desmonte.
Ya tengo la base preparada, en la que he hecho 2 agujeros con el soldador, para que haya más grueso de plástico, son estos 2 de aquí. Ahora voy a trabajar con los cables de instalación, de manera que voy a mantener el cable de antena y voy a quitar el cable de alimentación. Este es el de antena y el negro el de alimentación. Por si alguien no sabe cómo desmontar las tomas de antena, suelen ir roscadas. Algunas van con tornillo, pero la mayoría suelen ser roscadas. De manera que la aflojamos, quitamos el cuerpo exterior, queda la malla vista y ahora con este tornillo se afloja la toma del vivo de la señal de antena. Y la malla queda con esta especie de grapa metálica, que al quitarla ya quedará todo libre. Ahora aprovecharé que el cable de antena está dentro de la funda, lo uniré por el otro extremo junto con el cable 12 voltios y lo voy pasando, metiendo y sacando, de manera que una vez que haya hecho toda la vuelta tendré el cable de 12 voltios y el de antena ya pasado por dentro de la funda. Todo junto. Ahora aquí se podrá ver. A veces pasa que ¡pum!, se escapa porque lo había encintado con cinta aislante, pero bueno, empujando un poco ya se acaba de pasar, como podéis ver. Y se termina de sacar los 2 cables, la punta de la cinta aislante, y aquí ya se verá los cables del rojo y negro de 12 voltios y el blanco el de la antena. Ya tengo la base múltiple cable de antena en un lado y el cable de antena y el cable de positivo y negativo por el otro. Proceso inverso para montar la conexión de la toma de antena, fácil. Ponemos primero el plástico, ahora la grapa, se pone y se aprieta la pieza del vivo, se pone la carcasa exterior y se rosca la pieza primera y ya quedará fijado. Si alguien tenía dudas para hacerlo, que tenéis un poco el detalle. Y ya tenemos el lado del televisor, toma de antena y base múltiple. Y por el otro lado ahora trabajaremos, bueno, voy a trabajar la toma de 12 voltios y la toma de antena. Con las piezas que tenía del macho, pues lo he pasado, he soldado el positivo, que es aquí la base del portafusibles, y el negativo a esta especie de V metálica. De manera que ya puedo cerrar el cuerpo, le pongo el tornillo para que no se me separen las 2 piezas, y ya podré poner el portafusibles con las 2 piezas de tuerca y arandela que fijarán la cabecera de la punta del positivo. Me vuelvo al televisor y en la placa donde quería poner la base múltiple, este caso que quedará aquí así, con los 2 agujeros que había ya preparado con el soldador en caliente para tener más grueso de plástico. Aprovecharé esta medida de estos 2. Estos son los 2 que había hecho con el soldador en caliente. Y con 2 tornillos de cabeza plana, pues ya podré fijarlo y quedará sujeto a la base. Aquí podéis ver un poco el detalle por detrás, con los tornillos, y ya queda sujeto y no molestarán para fijar la pletina al televisor, así como podéis ver. Pues ya tengo los cables montados y he aprovechado también para pasar un cable de audio, que es un jack de 3,5 mm estéreo, para posibles utilizaciones de la salida de auriculares. El cable va hasta el final y aquí tenemos el detalle una vez terminado todo. Pues he terminado, conectado los 12 voltios del televisor, conectado un conversor de salida de auricular a Bluetooth, que el televisor no es Smart TV, y mi Fire Stick. Y así me queda libre el puerto USB del televisor. Gracias por visualizar, si os ha gustado os podéis suscribir, haré más vídeos y hasta la próxima.